Cuando estamos pensando en paralelizar, estamos pensando en paralelizar el manejo que se le dan a los datos de una aplicación o estamos pensando en paralelizar las tareas que lleva a cabo una aplicación. Cuando estamos pensando en paralelizar los datos, lo que queremos decir es que queremos aplicar una función sobre un gran volumen de datos, sobre una gran cantidad de datos. Ese es el tipo de tareas que llevan a cabo, por ejemplo, los dispositivos como las GPU. Las GPU están diseñadas para aplicar una función sobre una gran cantidad de datos. Pero nosotros también podemos paralelizar las tareas que lleva a cabo una aplicación. Es decir, que nuestra aplicación puede tener diferentes módulos, diferentes programitas, procedimientos que queremos ejecutar en paralelo y en este caso el tipo de paralelización es un poco diferente. De hecho, el tipo de dispositivo más adecuado para paralelizar tareas son las CPUs. Cuando nosotros programamos, por ejemplo, dentro de nuestra aplicación, que diferentes tareas se lleven a cabo a través de hilos de ejecución. Uno de los esquemas clásicos para llevar a cabo la paralización de tareas es el esquema llamado como fork, o esto es un patrón llamado fork join. En este patrón nosotros tenemos una tarea que logramos identificar que se puede paralelizar. Llevamos a cabo la paralelización de esta tarea, es decir, que tenemos ya dos flujos que están corriendo de manera simultánea. Sin embargo, estos flujos presentan algún tipo de dependencia, bien sea de tareas o bien sea de datos. En este gráfico representamos las tareas como unos rectángulos azules. En este caso, estos rectángulos que están acá arriba tienen una dependencia. Este rectángulo de acá no va a poder comenzar hasta tanto este rectángulo de acá no termine su ejecución. Y en el rectángulo de acá abajo encontramos que esta tarea, que es un rectángulo azul, no va a poder comenzar su ejecución hasta tanto estos datos no estén disponibles. Es decir, que aquí hay una dependencia de datos. Y de acuerdo a este gráfico, estos datos son generados por este rectángulo que está acá. Entonces, en este dibujo lo que estamos demostrando es que esta tarea se ha bifurcado en dos flujos de tareas. Una tarea, digamos, tiene generación de datos y al final estas tareas, las que están aquí al final, se van a unir en este punto de acá. Es decir, que este patrón de programación es el que se conoce como fork join. Otro tipo de programación o de estrategia que podemos usar para paralelizar es el paralelismo escalable. El paralelismo escalable se caracteriza porque nos va a permitir, digamos, a un espacio de búsqueda, a un espacio de procesamiento, dividirlo de manera arbitraria. Esto lo que quiere decir con arbitraria es que yo puedo particionar tan pequeño como quiera mi espacio de trabajo que la computación va a seguir siendo correcta. Aunque no se logra ver muy bien acá, pero digamos que en la parte inferior tenemos un conjunto de datos. Todos estos son los datos que quiero procesar. Y yo logro identificar que yo puedo este gran conjunto de datos partirlo en dos. Es más, tengo más unidades de procesamiento y puedo decir, no, quiero seguir particionando estos datos en más. Y ahora en lugar de dos posibles volúmenes o espacios de datos, ahora lo que tengo es 8 espacios de datos que yo voy a poder procesar de manera paralela. Entonces, este tipo de aplicación en la cual yo puedo mi espacio de procesamiento particionarlo arbitrariamente es bastante atractivo a la hora de llevar a cabo procesamiento paralelo. Vemos acá el paralelismo funcional, es el que hace referencia a que nosotros podemos tener una aplicación y esa aplicación puede tener diferentes módulos y esos módulos yo los puedo ejecutar en paralelo. En estas aplicaciones generalmente se programa con hilos y ejemplo de este tipo de aplicaciones pueden ser los procesadores de palabra, los navegadores web, entre otros. En este gráfico de la derecha podemos ver que tenemos un procesador de palabras. Ese procesador de palabras tiene diferentes funciones. Hay una parte que es la gráfica, es decir, que me está permitiendo visualizar lo que yo voy escribiendo. Existe otro módulo que se va a encargar de responder a las teclas que yo voy digitando, a la secuencia de teclas, etcétera. Y puedo tener otro módulo, el cual se encarga de hacer el chequeo de la gramática de lo que yo voy escribiendo. Estos módulos, digamos que lo encontramos en prácticamente todos los procesadores de palabras modernos
y generalmente estos diferentes módulos están corriendo en un hilo. Es decir, que cada vez que yo digito algo, hay un hilo que está pendiente de lo que yo digito, hay un hilo que está pendiente de, a partir de lo que yo digito, haber una reacción visual, y después de eso, pues también hay una reacción de la gramática para ver si lo que yo estoy escribiendo es correcto o no. Encontramos también que dentro del paralelismo podemos encontrar paralelismos que son regulares o paralelismos que son irregulares. Dentro del paralelismo regular podemos encontrar el cálculo de la multiplicación de matrices. Si nosotros queremos calcular este punto de mi matriz, este que estoy señalando acá, el resultado o la forma como yo obtengo este valor es multiplicando esta fila, esta primera fila con esta segunda columna. Es decir, esta posición 1, 2, yo la encuentro al multiplicar la fila 1 de A por la columna 2 de B. Y todos los demás elementos de esta matriz sufren la misma operación, el mismo número de multiplicaciones. Es decir que la fila, la posición IJ de C, lo calculo a partir de la multiplicación de la fila I de A por la columna J de B. Sin embargo, podemos encontrar otro tipo de paralelismo que ya no es tan regular, es decir que llevar a cabo el cálculo de algún escenario no necesariamente tiene el mismo costo computacional. Aunque aquí no se logra ver muy bien, pero imagínense que cada una de estas posiciones es el estado de una partida de ajedrez. Lo que hacían o lo que se hace clásicamente para evaluar o crear un algoritmo inteligente para jugar ajedrez es que él empieza a explorar todas las posibles jugadas que se pueden hacer a continuación. Y está claro que todas las jugadas no van a tener el mismo éxito o el mismo futuro. Hay algunas jugadas que se van a terminar mucho más rápido y hay otras jugadas que nos pueden llevar a otros escenarios más complejos. Si yo lanzo, dado este escenario inicial, un conjunto de hilos para que exploren todas las posibles combinaciones de jugadas, habrán ramas o habrán hilos que tienen que irse por ramas muy profundas y habrán otros hilos que llegan a ramas muy cortas. Esto es un tipo de paralelismo irregular. Dentro de los mecanismos de paralelización podemos considerar, por ejemplo, el thread parallelism. En este thread paralelismo es el que nosotros logramos que un conjunto de instrucciones se lleven a cabo dentro de un hilo que está implementado en software, pero que tiene su representación en hardware. Generalmente este paralelismo de hilo me permite ejecutar es una secuencia o un flujo de instrucciones. De otro lado tenemos el vector parallelism o el paralelismo de vector, en el cual yo aplico una misma función sobre un conjunto de datos. Este tipo de paralelismo es altamente, digamos, eficiente para procesar conjuntos de datos. Por ejemplo, yo puedo tener 4 números reales y quiero sumarlo con otros 4 números reales. Existen ya instrucciones dentro del procesador que me permiten a mí ejecutar esa suma de esos 8 números reales en una sola instrucción. Los procesadores modernos tienen pues varios núcleos y dentro de esos núcleos que tienen los procesadores pueden simular unos hilos. Por ejemplo, el procesador Itanium, que se utiliza mucho para computación científica, este tipo de procesador tiene núcleos y en cada núcleo puedes ejecutar hasta 8 hilos. Por ejemplo, los otros procesadores de Intel, que son los Xeon, estos tienen 56 núcleos y son capaces de correr 2 hilos por cada núcleo. Es decir, que aquí yo tengo alrededor de 112 hilos que pueden correr en un momento dado. Por parte de AMD tenemos este procesador Ryzen Threadripper 3990X que tiene 64 núcleos y por cada núcleo puede correr 2 hilos. Es decir que este procesador tiene 128 hilos que puede correr potencialmente. Asimismo, los procesadores tienen registros vectoriales. Estos registros vectoriales nos van a permitir, por ejemplo, procesar a la vez 8 números de punto flotante. Es decir, yo puedo tener 8 números de punto flotante que quiero sumar con otros 8 números de punto flotante y esto guardarlo en 8 números de punto flotante y esto lo puedo hacer en una sola instrucción. Estos registros vectoriales se caracterizan porque no hay necesidad de hacer sincronización, es decir, como esto ya es una operación nativa del procesador,
no hay necesidad de hacer ningún tipo de sincronización en software de parte del programador para llevar a cabo esa suma de varios números en una sola instrucción. Eso todo lo maneja internamente el hardware del computador. Sin embargo, estos mecanismos muchas veces, pues como los estamos describiendo aquí, están implementados en hardware y de responsabilidad de los sistemas operativos, de los compiladores y de las librerías que tomen ventaja de estos procesadores. Si nosotros no tenemos cuidado de eso, si el sistema operativo no tiene cuidado de eso, pues yo puedo tener un gran procesador con un potencial de cómputo grande, pero si no hay, digamos, puntos de acceso a través del sistema operativo a esas funcionalidades, pues sencillamente no voy a poder llevar a cabo este tipo de procesamiento o de explotación del hardware del computador.